Hermanos, les saluda su hermana y pastora Yamaris Mercado. Bienvenidos, estamos en vivo desde la emisora radial Kadosh, una emisora para toda la familia, y estamos presentando por primera vez el programa Más que Vencedores. Sí, gloria a Dios, más que vencedores, porque somos más que vencedores por aquel que derramó su sangre en el Calvario. Así es que le damos la gloria a Dios en esta noche porque estamos dando por comenzado nuestro primer programa, que va a estar emitiéndose a partir de hoy todos los viernes a las 8:30 de la noche por un espacio de 30 minutos. Así es que damos la gloria a Dios porque Dios ha sido bueno y se ha placido en darnos esta oportunidad. Así es que les saludo nuevamente en el amor de Cristo y vamos a orar para presentar nuestro programa de hoy. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Te presentamos este programa en esta hora, mi Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo, Señor, a tu sierva, mi Dios. Que tú pongas, Señor, en la boca de tu sierva carbón encendido, mi Dios, y que los oídos y los ojos de mis hermanos, Señor, estén prestos, mi Dios, y atentos a tu voz, Señor. Escóndeme detrás de ti, mi Dios, y que sea para ti todo el honor y toda la gloria. Amén. Así es que el programa de hoy vamos a estar trabajando en el tema Purifica tu templo. Purifica tu templo, y vamos a estar citando el texto bíblico en el libro de Juan, el capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 13 al 25. Así es que vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú presentas en el día de hoy, mi Dios, Señor Jesús. Vamos a tomar el texto y vamos a comenzar a hablar un poco de los primeros versículos. Fíjese que estamos hablando en el tiempo que estaba cercano a la Pascua, ¿verdad? El mercader era permitido en aquel tiempo, y sí venían de diferentes lugares de Egipto, de Israel, de diferentes lugares venían, ¿verdad?, acá a Jerusalén a ser mercader, y se vendían las mejores reses y se vendían, ¿verdad?, con el propósito de sacrificio, y estaba bajo la ley, hasta ahí estaba permitido. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que lo estaban haciendo esta vez dentro del templo. Entonces, hablando del templo físico,
habían cambiado el propósito del templo. Entonces, lo que provocó, ¿verdad?, la indignación de Jesús, porque convirtieron lo que era casa de oración en una casa de mercado, y no solo en una casa de mercado, sino en un lugar donde se estaban haciendo negocios, donde se estaba hurtando, donde se estaba robando, donde había fraude, ¿verdad? Porque no solo estaban ocupando el espacio de lo que era el lugar santo y el lugar que debería de ser destinado para oración, lo estaban ocupando para vender allí sus animales, sino que los cambistas, que eran aquellos que cambiaban la moneda extranjera por la moneda actual, ¿verdad? Lo estaban haciendo negocio, poniendo más caro el costo, ¿verdad?, de la moneda, y estaba el templo realmente lleno de pecado. Se había convertido en un lugar, de un lugar santo había pasado a ser un lugar totalmente de pecado. Esto causó la indignación de Jesús por causa del desorden y la desobediencia. Habían pasado el límite, ¿verdad?, de la ley, porque si bien era permitido fuera del templo, ellos entonces se habían tomado la libertad de tomar el lugar santo para hacer este tipo de negocios, lo que trajo entonces la reprensión y la destrucción, ¿verdad?, por parte de Jesucristo, por parte de la ira santa de Jesús. Ahora bien, cuando vamos y nos ponemos en análisis sobre esto, al día de hoy, en los templos que están levantados hoy, la pregunta sería, ¿qué pasaría si en la segunda venida que estamos esperando, qué pasaría si Jesús viniera hoy? ¿Qué pasaría? ¿Cómo está el templo en el día de hoy? ¿Qué pasaría si hoy fuese el día y si Jesús viniera en el día de hoy? ¿Encontraría casa de oración? ¿Qué encontraría Jesús? ¿Realmente Jesús, si viniera en el día de hoy, en la mayoría de los templos, encontraría casa de oración o encontraría cueva de ladrones? Es una pregunta que todos debemos hacernos en esta hora. Es una pregunta para ponernos a pensar cuál es el lugar que le estamos dando a Jesús. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando al templo físico, pero también cuál es el lugar que le estamos dando a nosotros como templo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien, o quizás qué es lo que no estamos haciendo tan bien? Y Dios no está invitando hoy en esta palabra a juzgar, sino está invitándonos a meditar sobre lo que es la santidad y sobre lo que es caminar bajo la obediencia, sobre lo que es caminar y meditar bajo la ley y los mandamientos de Dios. ¿Será que en este tiempo habrán templos donde se mercadean bueyes, donde se mercadean quizás ovejas, donde quizás se mercadean palomas, donde quizás hay cambistas abusando? Verdaderamente estamos atentos y tenemos nuestros ojos abiertos a la manera en cómo están trabajándose la obra de Dios. ¿Realmente estamos viendo lugares edificados conforme a los mandamientos y a la ley de Dios en este tiempo? Son muchas preguntas, son muchas las interrogantes que hoy nos deben de llevar a la meditación, de preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo. Primero, como observadores del templo santísimo, el templo físico, pero también como portadores
del templo del Espíritu Santo. Fíjese, hoy día estamos viendo muchas iglesias, y esto es un tema que quizás al principio nos puede parecer un poco rudo, y es un tema que quizás nos puede parecer, es un tema que no saca muchos amén ni muchos gloria a Dios. Pero afortunadamente el Señor, a través de la palabra, nos permite confrontar lo que está mal y lo que va en contra de lo que es su ley y su mandamiento. Y estamos viendo en este tiempo muchas iglesias, muchos templos que aún venden bueyes, que aún venden ovejas. ¿Y quiénes son los que en este tiempo podríamos comparar como vendedores de bueyes? Lastimosamente, son aquellos que para alar la obra dependen de la prosperidad y del diezmo de aquellos que van en busca del rostro del Señor. De la misma forma están los vendedores de ovejas en este siglo. Claro que sí, hay vendedores de ovejas en este siglo. Estos son los falsos pastores. Estos son los que vienen a tomar las vidas y a costa de la difamación de aquellos que han sido elegidos por el Señor, de aquellos pastores que han sido elegidos, a costa de la difamación, le venden a aquellos que no conocen al Señor o que no se han nutrido lo suficiente de la palabra y pueden ser persuadidos de lo que no es la verdad. Y le venden la redención y le venden la salvación de Cristo, ofreciéndole cosas irreales, o quizás diciéndole: en tu iglesia no te dan un lugar, en tu iglesia no te han dado un ministerio, en tu iglesia tú no tienes una posición, vente conmigo para mi iglesia, allí yo te voy a posicionar. Aunque tú no estés en santidad, escuchado lastimosamente pastores que dicen que Dios te tiene en el proceso y que Dios te va a ir procesando, y mientras tanto te dan un ministerio para que tú lo levantes. Y si no es menos cierto que el Señor escoge de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, eso es muy cierto. Pero una cosa es que el Señor te llame y te procese, y otra cosa es que tengas una venda en los ojos y tú pongas en el altar santo de Dios a cualquiera que no le ha conocido y que va en contra de sus mandamientos. Vendedores de palomas. En este tiempo hay muchos falsos profetas. Lastimosamente hay mucha gente vendiendo milagros. Lastimosamente hay mucha gente que están llenando el templo de Dios por invitación de aquel que es famoso, que están llenando el templo de Dios vendiendo milagros a través de la idolatría, a través de los paños ungidos, a través de cuánto tú vales por lo que puedas diezmar. Y estamos dejando a muchos fuera. Es preocupante, hermano, es doloroso, es un tema que muchos no quieren tocar, pero es un tema que hay que tocar, porque la venida del Señor, la segunda venida del Señor está a la puerta, y esta vez no esperemos que las mesas sean volteadas, porque esta vez las mesas no serán volteadas. Esta vez quizás el Señor no nos va a azotar con cuerdas. Así es que estamos en un tiempo
en que es necesario razonar, no juzgar, porque nosotros no tenemos la autoridad para juzgar. Cristo es el único que tiene la autoridad para juzgar, mas sin embargo nosotros, aunque no tenemos la autoridad para juzgar, somos responsables de velar por el reino de Dios y de velar, y fuimos llamados a llevar la palabra, pero a llevar una palabra de verdad, a llevar una palabra que no añade ni quita a lo que está establecido en el libro sagrado de la Biblia. Así es que, hablando del templo físico, tenemos que examinar a dónde estás participando tú. ¿Cómo está el templo en donde tú estás congregándote? Porque quizás cuando Dios te examine y te confronte, ahora hablando del templo del Espíritu, de la habitación que eres tú, amado, quizás muchas de las cosas por las que tú seas confrontado en el templo del Espíritu tiene como consecuencia el lugar del templo físico donde estás. Entonces nosotros somos responsables, no de juzgar, no de señalar, pero sí de llevar la verdad de Cristo con todos sus puntos y sus comas. Pablo hablaba en el libro de Corintios, y quiero invitarte ahora a que vayas conmigo a 1 de Corintios, al capítulo 3, 9. Y ahí establece la palabra y dice que nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Mire qué cosa tan grande. Nosotros no solamente somos el cuerpo de Cristo aquí, terrenal, sino que somos sus colaboradores. ¿Y qué quiere decir colaboradores? Que estamos llamados a hacer la obra de Dios y a velar por la obra de Dios. Dice que también somos el edificio de Dios. Y volvemos y reiteramos en lo mismo. Somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo, santo, santo. Por tanto, todo lo que no esté agradable a la santidad y esté lleno de pecado, no permite que entonces nosotros seamos habitación del Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos esto, o quizás lo hemos escuchado una y otra vez, pero no lo hemos tomado por serio. No le hemos dado el valor que realmente tiene. Déjame decirte una cosa, amado. Estamos en un tiempo en el que quizás tú escuchas por ahí mucho la palabra santidad. El otro día compartía con una vida y diferíamos en un tema porque me decía que nosotros no podemos andar predicándole de una forma ofensiva a la gente, porque de esa manera los alejábamos. Y yo difería por lo mismo que te acabo de explicar, porque Dios es santo y la iglesia es un lugar de ley y orden. Y cuando tú aceptaste al Señor como tu único Rey y Salvador, nueva criatura fuiste. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, si antes en el mundo tú andabas en pecado, tú tienes que soltar todo lo que te alejaba de Dios para volver a ser criatura nueva. Tiene que haber una diferencia. No puedes seguir siendo el mismo. Los cristianos somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo.
tenemos que andar como Él anduvo y tenemos que andar conforme a sus mandamientos, a sus estatutos y a su santa voluntad. Entonces, hoy en día estamos vendiendo un evangelio de gloria, lo cual es bueno, pero se nos está olvidando la parte más importante. Se nos está olvidando purificar el templo, porque podemos hablar de gloria y podemos hablar de milagro, pero tenemos que enseñarle el canal a las vidas de alcanzar la gloria y el milagro. Todos estamos en un proceso, claro que sí, totalmente de acuerdo, pero al menos cada día debemos de avanzar un paso más en el camino a la santidad, jamás retroceder. En el día de hoy, el Señor te invita a reflexionar sobre esto. ¿Estás retrocediendo? ¿Cómo está tu templo? ¿Qué cosas tú tienes que purificar y sacar de tu templo para que te ayuden a avanzar al otro nivel que el Señor quiere que tú vayas? Mientras eso pasa, los días se acortan y la venida de Cristo se acerca. Si Jesús viniera hoy, ¿cómo encuentra tu templo? Sabemos que va a encontrar muchos templos físicos que Él no les va a conocer, pero eso no nos toca a nosotros. Ese reconocimiento no nos toca a nosotros. Sin embargo, nos toca tratar de llevarlos a la verdad antes de que sea tarde. Ahora, si se encuentra cara a cara contigo hoy, ¿qué pudieras decirle tú a Jesús? ¿Qué Él te diría a ti? Porque para que la obra fuera completa y para que la obra fuera hecha, Jesús pronuncia unas palabras. Consumado es. Tetelestai. Todo cuanto era necesario fue hecho. Padeció y fue inmolado. Derramó sangre por causa de tu pecado y mi pecado. Él era puro y sin mancha. Él era, es y será santo, santo, santo. Entonces nosotros, cuando reconocemos al Señor y lo aceptamos como único Salvador, debemos de tratar de comenzar a andar en el camino de la santidad lo antes posible y sin retroceder, para que cuando llegue la hora, el Señor pueda decirnos, consumado es. La buena obra que comencé en ti la he terminado. A veces veo cierta despreocupación en las vidas y sobre todo en vidas que conocen al Señor, que le sirven al Señor, incluso vidas que tienen ministerios y responsabilidades de otras vidas, que están muy lejos de decir un mensaje real, porque tienen miedo de que las vidas se vayan, como le compartía con esta experiencia que tuve con esta otra persona. Y la realidad es que podemos llenar iglesias con muchas cosas que atraen, con ministerios gloriosos. Podemos llenar muchas sillas, pero Dios no nos llamó a eso. Podemos tener muchas obras y cuando llegue la hora, tu caja de obras, tu sobre con todo lo que diste, tu ministerio,
tu título y cualquier otra cosa que estés haciendo ahora no va a tener más validez que aquellas vidas que tú ganaste para Él, que aquellos que fueron salvos por causa de una palabra. Esa es la realidad, amado. Tenemos que volver al lugar. Tenemos que, si se nos olvida, volver al madero y recordar que aunque por gracia fuimos salvos, no podemos abusar de la gracia. No se puede seguir abusando de la gracia. Hay ciertas cosas que la gracia de Dios no te las va a cubrir para siempre. Hay un momento en que tendremos que verlo cara a cara si le llegamos a merecer. Hay un momento en que tendremos que dar cuentas. Fuimos llamados a llevar la verdad. Fuimos y somos su edificio y sus colaboradores aquí en la tierra. ¿Cómo está tu templo en el día de hoy? ¿Será que tu templo habita todavía el pecado de la fornicación, el adulterio, la idolatría, la envidia, el rencor, la mentira? Examínate en el día de hoy. Segunda de Corintios. Vamos un momento a segunda de Corintios. En el capítulo 13, vamos al versículo 5. El Señor nos dice, Pablo específicamente habla aquí en esta carta y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a nosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? Purifica tu templo, te dice el Señor en el día de hoy. Estás a tiempo. El Señor no viene a juzgarte por tu pecado. El Señor te invita una vez más a lavar tu pecado, a limpiar tu templo. ¿Por qué esperar a que el Señor voltee la mesa? ¿Por qué esperar a que el Señor venga con cuerdas a reprenderte? Si conoces la verdad, si le das el lugar al Señor y le permites entrar a tu corazón hoy, y hay algo que tú pudieras decirle al Señor: oye, Señor, escudriña mi corazón, purifica mi templo, Señor Jesús, ayúdame a andar en santidad, a acercarme cada día más a ti, a parecerme cada día más a ti. Si hay alguna persona que en esta hora o al momento de ver este mensaje, de alguna manera el Espíritu Santo redarguye y toca tu corazón, y ya sea porque te has alejado, o ya sea porque no le has conocido aún, y tu corazón está dispuesto y tú quieres aceptar al Señor como tu único Rey y Salvador, yo te invito a que hagamos esta oración en conjunto.
Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sana mis heridas. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Ayúdame a andar en tu voluntad, conforme a tus mandamientos y a la ley establecida por ti, mi Dios, Señor Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque sabemos que la palabra de Dios no regresa atrás vacía, sino que hace el efecto para la cual ha sido enviada. Y yo sé que el Espíritu Santo, no esta sierva, ha tocado el corazón y tocará el corazón de muchos que verán este mensaje más adelante y podrán hacer esa oración de fe y acercarse más a Dios, porque los días se acortan. Cristo está a la puerta y te está invitando a purificar tu templo para que puedas merecer un lugar de gloria digno de Él y para Él. Así es que vamos a hacer una oración final por todos los hermanos aquí. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia nos alcanza cada día. Gracias porque perdonas nuestros pecados cuando reconoces en nosotros un corazón contrito y humillado. Ayúdanos a caminar, Señor, como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a andar en tu perfecta voluntad, Señor. Señor, no apartes tu mirada de nosotros jamás. No nos permitas, Señor, que nos salgamos de tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, con mansedumbre y con sabiduría, a llevar la verdad tuya, mi Dios, Señor, a las vidas, mi Dios. Señor, que nunca se selle nuestra boca, mi Dios, para predicar tu evangelio, para llevar tu palabra, Señor. Ahora guárdanos, Señor. Mira a cada hermano y conforme, Señor, a tu santa voluntad, concédele cada una de las peticiones de su corazón. Bendice tu pueblo santo, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por compartir. Nos vemos el próximo viernes, 8:30 p.m. en la cita. Este ha sido tu programa Más que Vencedores por la pastora Yamaris Mercado. Bendiciones del cielo.